Si se acuerdan, el año pasado estuvimos, bueno, o sea, en este espacio y muchos más, discutiendo reforma por reforma. Sí, que esto sí, esto no, esto sí, esto no, aquí sí había avance, acá no. Finalmente, si sumamos, bueno, es que si vemos las reformas que hizo este Congreso, son 7. Fueron 7 reformas estructurales, es decir, la verdad es que ese es un cambio importante en el marco jurídico, y ahí están, es la laboral, la educativa, financiera. La financiera tiene que ver con las cuestiones bancarias, propiamente hablando, telecomunicaciones, energética, hacendaria y político-electoral. De hecho, ayer mismo se promulgó, no ayer, no el viernes, se promulgó la político-electoral, que era la última que no había sido decretada. Si se acuerdan, las leyes que implican reforma constitucional implican, bueno, todas, pero varios procesos, que es aprobación de las 2 cámaras. Luego, cuando es reforma constitucional, tiene que haber aprobación en la mitad de los congresos locales, y luego sale un decreto. Esa es la perspectiva, ¿no? Y prácticamente en todas estas, bueno, salvo en la financiera, en todas hubo reforma, bueno, y en la hacendaria no hay reforma constitucional por definición, pero en 5 de estas 7 hubo reformas a la Constitución. El tema es que ahora sí, con todas las 7, sí podemos hacer un análisis de qué significaron las reformas, para dónde vamos. Como que era difícil y una por una irlas viendo. Ahora ya está como muy claro que para dónde va Peña Nieto, y fundamentalmente para mí habría una gran clave de análisis, que las reformas lo que querían hacer, y creo que esto sí lo llegamos a comentar aquí, pero se reafirma claramente, es acabar con el capitalismo de compadres mexicano. ¿Qué significa ese capitalismo de compadres? Es que en México las grandes empresas, estas grandes transnacionales que tenemos, estoy hablando de Bimbo, Cemex, Televisa, TV Azteca y me falta una, y Telmex, por supuesto. Estas 5 transnacionales avanzaron en el país por la vía del monopolio o el duopolio. O sea, todas son empresas monopólicas. Si a esas 5 le sumamos los 2 monopolios públicos, estoy hablando de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando que en realidad la economía mexicana, la economía mexicana más global, estaba sostenida por 7 monopolios privados y públicos. La gran crítica que se hacía en los ámbitos internacionales a México es que decían, estas empresas no son realmente competitivas, porque es un capitalismo de compadres. ¿Qué significa? Pues que son empresas protegidas por 2 vías. La primera vía es obviamente porque eran monopolios y entonces tenían el mercado a su merced, por decirlo así, y la otra es porque todas tenían regímenes fiscales de excepción, salvo Pemex. Pemex es la única que no. Pemex es la única que, al contrario, era una empresa por Hacienda sumamente castigada. Más o menos el pago de Pemex de impuestos es como el 72% de su 71% de su ganancia. O sea, es altísimo. ¿Por qué estaban números rojos? Por eso. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que la presión internacional que estuvo haciendo cabildeando con Peña Nieto? Decir, ¿sabes qué? No queremos un cambio de timón en cuanto a cambiar el modelo, sino lo que queremos es acabar con el capitalismo de compadres. ¿Qué significa eso? Que todas estas empresas entren a competir en el mercado global sin regulaciones o con reglas claras para todos. ¿Qué significa eso? Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en telecomunicaciones, TV Azteca y Televisa, por ejemplo, podían competir con las grandes cadenas norteamericanas en televisión, pero estas cadenas no podían competir en México contra Televisa y TV Azteca. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que hace Peña Nieto con las reformas o el PRI? Es abres la cancha para todos. Obviamente esto es para todos, pues no es para todos. Es un para todos que son para las grandes empresas. ¿Qué significa? Las 3 reformas que más se encaminan a hacer, las 4 reformas que más se encaminan a hacer estas
modificaciones es la laboral, la financiera, la de telecomunicaciones, la energética, bueno, y la hacendaria también. ¿Cuál era el propósito? Abrir, pero abrir con reglas claras. ¿Qué significa eso? Bueno, que todos iban a pagar impuestos. ¿Qué significa? Que se van a atener a las leyes federales de competencia. ¿Qué significa? Que van a cumplir con ciertas normativas en sus campos específicos, pero todas estas empresas ya van a competir a nivel global. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver mayor competencia en televisión, por ejemplo, pero vamos a ver también mayor competencia en energéticos. O sea, por ejemplo, Pemex y CFE no se privatizan, es cierto que no se privatizaron. Lo que se permitió es que otras empresas lleguen a hacer la misma actividad que Pemex y la CFE. Ese es el cambio. No es que Pemex haya sido privatizado, ni la comisión, sino que hay empresas que van a empezar a hacer lo mismo que hacen ellos y van a competir en el mercado. Y todos obviamente con reglas claras. Y en el caso energético sí, la CFE y Pemex van a tener ciertas condiciones de privilegio, muy pocas. En la reforma energética, que fue una de las cosas que casi no se supo, porque ya ven que lo hicieron ya en vacaciones y al vapor. Lo que pasa es que había una cosa que se llamaban los contratos de utilidad compartida, que significa que una empresa le ayudaba a Pemex a sacar el petróleo, lo vendían y sobre la venta se repartían de acuerdo a los contratos que hicieran. Se agregaron literalmente en el último momento, dos figuras más, que son los contratos de producción compartida, es decir, sacan petróleo o gas natural, lo que sea, y ya no es necesariamente que se comparten el dinero de lo que venden, sino el petróleo como tal. Esa es una de las modificaciones que hicieron de última hora, literalmente de última hora. Y la otra es que también hay licencias, que de la licencia a la concesión prácticamente hay un paso. Y en el mercado interno, lo que sí vamos a ver es a productores de electricidad que empiecen a ofrecer sus servicios, igual con la gasolina. Lo que pasa es que finalmente en la primera parte el petróleo sigue siendo de México. O sea, es mi petróleo, y yo ya lo que te pago a la empresa es la venta en el extranjero de la ganancia del petróleo. Acá el problema es que ya las empresas, al sacar el petróleo, ya es directamente de ellos. Entonces este asunto famoso de que el petróleo es nuestro, en realidad el petróleo nuestro, entre comillas, va a ser el que saque Pemex solo. El petróleo que ya no va a ser nuestro, ni el gas natural, ni no sé qué, es el que saquen las otras empresas. El problema ahí es que México pierde soberanía sobre qué tanto se puede explotar. Ese es el tema. Cuando en la otra figura México controla cuánto puede, o a lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer una política solamente de producción, vamos a decir, producción para el consumo interno. Entonces, en lugar de sacar tantos barriles, 2 millones al día, vamos a sacar uno porque es lo que necesitamos para nosotros. Cuando tú ya haces producción compartida, la otra empresa puede decidir cuánto puede sacar, de acuerdo a no a una lógica de política energética, sino una lógica netamente de rentabilidad. Ese es el pequeño detalle que está atrás de eso. Es que ese es el otro problema. No hay ley secundaria. La ley secundaria están haciendo. De hecho, en esas reformas, bueno, en la laboral ya hay, pero en la educativa, bueno, apenas se hizo. En la financiera se va a hacer, en telecomunicaciones se va a hacer, en energética y en político electoral. En ninguna de esas hay ley secundaria. Tiene que haber, pero no hay, y entonces todavía no sabemos hasta dónde pueden llegar los cambios. Obviamente luego en los detalles es donde se esconde el diablo. El PAN estaba por la figura de concesiones. Lo que pasa es que vamos a suponer, estaba la reforma del PAN, que era muy privatizadora, la reforma del PRD, que era no privatizar, más bien reestructurar Pemex, y la del PRI se veía en medio. Entonces el PRI siempre se estuvo manejando como, no, nuestra propuesta es la negociadora, aunque en realidad no estaba aquí, estaba como por acá, digo, si la ubicamos.
El problema es que de última hora jalan todo para acá. Y claro, la premura con la que aprueban en los congresos, en 3 días aprobaron la reforma. ¿Por qué? Porque sí había una presión, luego se dio a conocer de Estados Unidos, que para poder generar negocios con empresas norteamericanas, eso tenía que estar abierto para antes de que acabara el año pasado. Y entonces le dieron toda la celeridad. Es más, es muy curioso, si se acuerdan, en términos reales, en términos cronológicos, tiempo cronológico, primero se aprobó la reforma política, luego la reforma energética. La reforma energética se decreta por el presidente no me acuerdo si fue el 26 o 27 de diciembre, y la reforma político-electoral se acaba de promulgar el viernes. O sea, ahí se ve cuál era la reforma prioritaria. Y lo que vamos a ver, pues es eso, ¿no? Y entonces, bueno, las que sí pierden, vamos a decir, en este escenario, si es Telmex, si es Televisa, o sea, las transnacionales mexicanas protegidas. ¿Por qué? Porque le dicen, saben que ahora sí, pues ya llevan 30 años de protección, y entonces ahora sí tienen que entrarle a competir en el mercado internacional en serio, y en su territorio, en su propio territorio, que es México. Esa es la modificación sustantiva. Ahora, por supuesto que la gran trampa del asunto es, pues obviamente los que van a competir contra Televisa, TV Azteca, pues no son los pequeños empresarios, ¿no? El marco está para que peleen puros de 80 kilos entre ellos. Ese es el detalle, que van a pelear puros de 80 kilos entre ellos. Incluso si se fijan la reforma fiscal, a quienes sí castiga mucho es a los pequeños. Y los mete un rollo de formalidad, ya ven todo este tema de que ahora todo el mundo tiene que dar factura electrónica, tener computadora y internet. Eso, o sea, eso lo que te hace es castigar a los pequeños, y lo que vas a tener es una gran pelea, eso sí, pero entre los de arriba. Pero un poco las empresas decían, oye, cabrón, a ver, tú vienes y te peleas conmigo en mi cancha, o tú y yo nos peleamos en otras canchas, pero no en la tuya. O sea, tú sí aquí sí, pero no, yo no en la tuya no puedo. Ese es el cambio sustantivo. ¿Por qué? ¿Quién aplaude las reformas? ¿A quién le están dando premios en el extranjero? Pues a Cevit Videgaray es el secretario de Finanzas del año. ¿Por qué? Por esto. Ahora, si esto lo vemos en este escenario, tienes un escenario de contracción del capitalismo mundial donde necesitas necesariamente espacios de inversión. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, el capitalismo global desde el 2008 no ha podido resolver su crisis. Eso es una realidad. Segundo, porque en muchos países se está viendo movimientos sociales muy fuertes que van en contra, fíjense muy bien, van en contra de los pilares del capitalismo. O sea, estos movimientos, por ejemplo, van en contra de la democracia liberal, en contra de la desigualdad. De hecho, acuérdense, el Occupy Wall Street, la frase fundamental es el 1% que tiene y el 99% desposeído. Es un tema de desigualdad. Y la otra es los jóvenes brasileños, los chilenos, es ¿para qué? O sea, ¿por qué dedicas recursos públicos a empresas privadas? Entonces resulta que en todos estos países hay cuestionamientos serios sobre el modelo. Si a eso le agregas que los grandes países emergentes están todos en crisis, de hecho el ejemplo más claro son los que les llaman PIGS, obviamente les pusieron PIGS despectivamente, pero son estos 4 países que es Portugal, Irlanda, Grecia y España, obviamente PIGS es inglés, porque todos están en una crisis gravísima después de haber sido los países emergentes de hace una década. Todos con crisis altísimas, todos con déficit público, todos quitando derechos en los respectivos países. Y además tienes un avance de gobierno centroizquierda en Sudamérica, donde incluso ya Chile vuelve a ser, o sea, regresa con Bachelet, y además, bueno, con un tema de migraciones por todo el mundo. Entonces, a ver, en este escenario, los grandes capitales necesitaban de espacios de apertura, porque tienes bloqueado por muchas partes. Entonces México abre en este escenario, ¿qué pasa? Pues todo el mundo aplaude. Perfecto. Porque ahora hay un poder, aquí lo voy a ver desde la lógica política, hay un poder muy importante que empieza a criticar también las bases del capitalismo. Entonces en este escenario tan contrario,
pues el que México abra, y además abra en tan poco tiempo y abra todo, entonces muy bienvenido, muy bienvenido. Ahora el problema es que también en eso hay un monopolio. Si se fijan, en realidad en México tenemos dos grandes bancos, que es Bancomer, que es Bilbao Vizcaya, y es Banamex, que es Citibank. Y además, las más altas, bueno, por ejemplo, Bilbao Vizcaya, el país donde obtuvo más ganancias en 2 años consecutivos fue México. Y entonces también, como ven ese mercado, pues otros bancos dicen, oye, pues como, pues vamos todos, o sea, tienes un monopolio o un duopolio, porque tienes Citibank, Bilbao Vizcaya y Banorte por acá, y Scotiabank un poquito, o sea, si me explico. Entonces dicen, oye, tienes un mercado amplísimo, pues ábrelo también. Y de hecho las reglas que pusieron en la financiera son antimonopólicas, en realidad. Entonces, claro que para muchos dicen, pues sí, ahora sí México está avanzando porque está rompiendo su capitalismo de compadres. Pero claro que si tú ves ya en una lógica de capitalismo neoliberal lo que estamos haciendo, bueno, lo que hicieron estos fue darle una muy, bueno, no sé, no es una vuelta, yo creo que son 3 vueltas del tuerca al modelo. Ahora dijeron, ya no vamos a hacer reformas. No, pues ¿para qué quieres más reformas, cabrón? Ya hiciste todas las que necesitabas. Pues de lo segundo empiezo, sí, totalmente de acuerdo. O sea, pues, es decir, sabes que en esa cancha estaban nomás 2, ahora son los 40 o 50 peleándose todo el planeta, ¿no? Y de la otra parte, yo creo que midieron sumamente bien el timing político. Hicieron esto en el momento de más fragmentación de la izquierda, que eran los que podían como impulsar. Es decir, y lo del infarto de López Obrador fue casi providencial para ellos. El tema es ese, o sea, fue en el momento de mayor debilidad y lo midieron muy bien. Obviamente el PAN se fue a favor de la reforma energética y la izquierda estaba completamente atomizada. Y además, en un momento de mucha debilidad también de sus propios gobiernos locales, porque Mancera terminó el año terrible aquí, según me platican. Núñez en Tabasco no ha hecho prácticamente nada. Graco en Morelos, pues eso ha sido tremendamente malo. ¿Y cuál es el otro que está de izquierda? No me acuerdo. Creo que nomás estos 3. No sé si haya otro más. Bueno, Guerrero. Pues bueno, Guerrero. Ya. Punto. No, nada más que hablar. No, y además con todo lo del año pasado, ¿no? Entonces tienes los 4 gobiernos estatales de izquierda, los 4 en la lona, con López Obrador fuera de combate, y el PRD con una crisis de liderazgo muy fuerte, que ahorita el que está volviendo a retomar el asunto es o sea, sí, o sea, que resucite Cuauhtémoc políticamente te habla de la crisis de la izquierda. O sea, si tiene que venir a recomponer el asunto, entonces sí estamos jodidísimos, ¿no? Entonces sí fue política, y yo creo que lo midieron. Dijeron, pues vamos a ver. Hicieron una aprobación fast track, la gente se queda impávida y además todo el mundo literalmente con un pie en vacaciones. Entonces fue pues una movida política al estilo PRI, tal cual. El 12 de diciembre. Así fue. Vas exactamente en el momento preciso donde vas a tener menos reacción. Claro, habrá que ver lo que vayan. O sea, si se logra articular una resistencia a Cuauhtémoc López Obrador, a lo mejor hay esperanzas. Yo no creo que reviertan, ¿eh? Yo no creo. Esa es mi impresión. Lo que sí es que ya le dieron a la izquierda un tema electoral, que es ir contra la reforma. Y bueno, y la otra nomás, en términos reales de ganancias, o sea, el propio PRI, es curioso, pero esta vez sí ha sido muy prudente en lo que están prometiendo, nomás que nadie se entera de eso. Si ustedes se meten a la página de Presidencia, lo que ofrecen que va a pasar con la reforma energética es el incremento de 1 punto del PIB a 2018. A 2018, o sea, cuando acabe Peña Nieto. Y en creación de empleos adicionales son creo que es 1.5 millones de empleos más al 2018 también. O sea, es decir, no están prometiendo nada. Simplemente dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, no es nada. Y además al 2018, ¿quién les va a pedir cuentas?
Pues a esto, es decir, a generar amplios negocios, o sea, a que México se convierta en una cancha abierta para la inversión extranjera. Y obviamente el supuesto de ellos es, entre más competencia, empresas, va a haber menores precios, porque va a haber más competencia, y mejores empleos. Esa es su apuesta de dogma que no ha funcionado prácticamente en ningún país. Ese es el problema.